Buenas tardes. Hoy estaremos hablando del tema responsabilidad civil, diferencias y consecuencias en caso de incumplimiento contractual y daños extracontractuales. Cuando hablamos de responsabilidad civil, hablamos de una figura jurídica que se encuentra establecida en el Código Civil del Estado y en el Código Civil Federal. Pero, ¿qué es la responsabilidad? Muchos hemos escuchado, todos hemos escuchado la palabra responsabilidad. Bueno, responsabilidad no es otra cosa más que la obligación de responder por nuestros propios actos. Sin embargo, cuando hablamos de la responsabilidad civil, ya hablamos de una figura que está en el Código Civil. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el concepto de esta figura jurídica? Miren, la responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona de reparar los daños ocasionados a otra persona, ya sea por su acción o por su omisión. Esto es, porque hizo algo o porque dejó de hacer algo. En el Código Civil del Estado y en el Código Civil Federal se establece la responsabilidad civil en dos vertientes. Esto es, dos tipos de responsabilidad civil. Nosotros hablamos, el título lo dice, contractual y extracontractual. ¿A qué se refiere esto? Veamos. Hay dos tipos de responsabilidad. La contractual, su nombre lo dice, existe un contrato. Y esta responsabilidad se origina cuando una de las partes incumple las obligaciones establecidas en un contrato. Y esto ocasiona daños, ocasiona perjuicios a la otra parte. Entonces ahí surge la responsabilidad civil contractual. Esa obligación de responder por esos daños, por esos perjuicios debido al incumplimiento de una obligación contractual. Existe otro tipo de responsabilidad, la extracontractual. No existe contrato fuera de un contrato. Y esta va a abarcar aquellos daños que se producen cuando no existe una contratación, no existe un contrato, una relación contractual anterior, como es el caso, por ejemplo, de un hecho de tránsito, como es el caso de la negligencia médica. En un hecho de tránsito, por mi impericia, por mi negligencia, por mi falta de cuidado, choqué y le causé daños a otra persona. Entonces ahí tengo la obligación de responder, pero no hay ningún contrato previo, simplemente fue extracontractual y surge ahí la obligación de responder por esos daños. Una persona que va al Seguro Social a hacerse una cirugía, entra a la cirugía y hay una mala cirugía, hay negligencia médica. Ahí existe una responsabilidad extracontractual y entonces se tiene la obligación de la reparación de los daños. Y la reparación de los daños pueden ser en muchos sentidos. El daño físico que me ocasionó, pagar los medicamentos, o si me ocasionó un daño patrimonial, pagar los daños patrimoniales, o si me hizo una afectación psicológica, pues el daño moral. O si dejé de obtener ganancias lícitas precisamente por ese daño causado, pues me tendrán que pagar esos perjuicios. La responsabilidad civil trae como obligación el pago
de daños y perjuicios que se ocasionan por la omisión o por la acción, por mi conducta. ¿Qué son los daños y perjuicios? De acuerdo con el Código Civil Federal. Miren, son dos conceptos distintos que muchas veces los confundimos. El daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de una persona porque se incumplió con una obligación o, en este caso, contractual o extracontractual. Yo no dejé de cumplir una obligación, no tuve cuidado al conducir, no obedecí las señales de tránsito, ocasioné un daño y tengo que pagar ese daño. ¿Por qué? Porque estoy afectando el patrimonio de una persona. Yo vivo en un segundo piso y tengo una fuga de agua. Y todo eso permea y entonces tiene la humedad el vecino de abajo. Ahí hay una responsabilidad civil extracontractual, pero yo tengo la obligación de responder por esos daños que le estoy ocasionando a esa persona. Normalmente son daños en el patrimonio, bueno, son daños en el patrimonio. Sin embargo, los perjuicios son algo distinto. El perjuicio es cuando dejo de ganar de manera lícita algo que pude haber obtenido, pero que no lo obtengo precisamente por el incumplimiento de esa obligación. Vamos a poner el caso del choque. No hice alto en una calle, me crucé y golpeé en el carro a otra persona. Tengo que reparar el daño, ¿verdad? El daño patrimonial. Pero resulta que la persona que yo le choqué era un taxista. Y esa es su única fuente de trabajo. Y como consecuencia de ese hecho de tránsito, de ese daño, el taxista va a tener que mandar reparar el carro. Y mientras tanto, él va a dejar de recibir ganancias lícitas por ese hecho de tránsito. Por lo tanto, también tengo que responder no solamente por los daños, sino por los perjuicios ocasionados. Cuando hablamos nosotros de responsabilidad civil, tenemos que hablar de dos cosas muy importantes. El objetivo, esto es lo que se persigue, y la importancia de que se encuentre establecida en un código civil. ¿Cuál es el objetivo de la responsabilidad civil? Tiene como objetivo principal la reparación del daño. Los daños causados por una persona a su propiedad, la afectación en su patrimonio debido a las acciones o a las omisiones propias. Entonces tengo que reparar el daño. Este objetivo se fundamenta en varios principios clave porque lo que se busca es garantizar la justicia y la equidad en las relaciones sociales y en las relaciones comerciales. Hablamos de justicia, hablamos de uno de los fines del derecho. ¿Por qué es importante? Porque es importante que se establezca en el código, que se establezca en la legislación esta figura jurídica. Se dice que la responsabilidad civil juega un papel muy importante en el sistema legal, porque establece el marco para la reparación de los daños y los perjuicios que se causan por una persona a otra, que nosotros le causamos a terceros, tanto por el incumplimiento de un contrato o como por una conducta extracontractual que ocasionó ese daño y ese perjuicio. Su importancia radica en varios aspectos fundamentales que van a contribuir a la justicia y al orden social. Por eso es muy importante que en materia civil conozcamos los alcances
de la responsabilidad civil, de esa obligación de responder ante terceros por los daños o los perjuicios que les ha ocasionado nuestra conducta. ¿Cuáles son los elementos? Habíamos nosotros dicho al principio que la responsabilidad civil puede ser contractual y puede ser extracontractual. Esto es, fuera de contrato. ¿Qué, qué elementos debe de tener la responsabilidad civil contractual? Pues bueno, primero, la existencia de un contrato válido. Eso es lo primero. Lo segundo, el incumplimiento. El incumplimiento de las obligaciones de ese contrato. Y tercero, la existencia de un daño o un perjuicio derivado precisamente de ese incumplimiento. Y esto se tiene que necesariamente demostrar. Si se demuestra que ese daño fue derivado de dicho incumplimiento, entonces estamos ante la obligación de responder civilmente por el incumplimiento de un contrato. Ahora, la responsabilidad civil fuera de contrato, la extracontractual. Aquí debe de existir un daño, primero, un daño. Y luego, ese daño debe haber sido causado por la acción o la omisión para que pueda darse la responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, hay un elemento que se llama nexo causal. Esto es, debe haber una conexión entre esa acción y esa omisión y el daño ocasionado. Bien, la acción de la persona, del responsable, y el daño que sufre la otra persona en su patrimonio. El caso eh, del choque vehicular o de la cirugía que es sometida a una persona, pues si hay un daño y es por una acción, por una omisión, por una falta de cuidado, y efectivamente se demuestra que hay una relación, esto es, que hay una relación clara y directa entre la acción y la omisión y el daño sufrido, estamos ante la presencia de la responsabilidad civil extracontractual. Entonces tenemos dos tipos de responsabilidad civil, contractual y extracontractual. La contractual requiere necesariamente la existencia de un contrato, mientras que en la extracontractual no necesariamente va a existir un contrato. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de la responsabilidad civil incluyen la obligación de indemnizar. Esto es, tengo que reparar el daño a través de una indemnización. Tengo que indemnizar a la víctima. Tengo que indemnizar a la persona que sufrió ese menoscabo en su patrimonio, esa pérdida de la ganancia lícita que debió haber recibido, pero que no recibe como consecuencia de la conducta propia. Entonces tengo que indemnizar. Puede ser una compensación económica para cubrir los gastos médicos, por ejemplo. Tiene que ser la reparación del bien en el caso de que estoy viviendo en el segundo piso y permeo todo y se humedece el primero. Es mi culpa, entonces tengo que reparar ese daño, el bien físico. Y también en el caso del daño moral, el, 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 por, 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 por el sufrimiento emocional que tiene una persona, si es el caso, tener que indemnizar. Y por último, pues el pago de los perjuicios. Esto es la, la reparación por la pérdida de esos ingresos que ilícitamente debió tener una persona. Entonces, ahí tenemos cuáles son esas consecuencias. La consecuencia de la responsabilidad es la indemnización a la persona. ¿Qué debo de hacer para solicitar
una indemnización por daños y perjuicios. Debo de cumplir con ciertos requisitos para poder solicitar esa indemnización. Para que el tercero dañado, perjudicado, pueda solicitar la indemnización. Primero, debe existir un deber legal o un deber contractual de actuar de cierta manera. Esto es, debe existir un contrato, por un lado, o debe existir un deber que yo debo de cumplir, aunque no haya contrato, conducirme cuando salgo a la calle con pericia, con cuidado, para no ocasionar daños. Eso es lo primero. Segundo, el incumplimiento de ese deber, el incumplimiento de un contrato, el incumplimiento de una norma que va a originar un daño a un tercero. 3, la existencia de ese daño o de ese perjuicio que sea real, que sea cuantificable, y hablamos de cuantificable en dinero, en términos físicos, emocionales o materiales. Esto es, te voy a pagar los daños físicos que te ocasioné, los daños emocionales, si se acredita el daño moral, y te voy a pagar también los daños materiales ocasionados. Y debe existir un último requisito, ese nexo causal, esto es, esa relación de causalidad entre la acción y la omisión, o la omisión, y el daño ocasionado. Para esto, pues es muy importante que efectivamente se pueda demostrar todo eso y que no se deje solamente a la subjetividad. Se tiene que acreditar de manera fehaciente. Y quiero terminar con una reflexión en cuanto a la responsabilidad civil. Todos tenemos la obligación de responder por nuestros actos. Y la responsabilidad civil es cuando nuestra conducta ha sido una conducta de incumplimiento, una conducta omisiva que va a causar daños o perjuicios. Entonces la ley me obliga a reparar los daños, a pagar perjuicios. La responsabilidad tiene un componente educativo y de concientización, al resaltar la importancia del cumplimiento de normas y deberes legales. El principio bueno, existe un principio en el cumplimiento de las normas de legalidad. El principio de legalidad no solamente es para las autoridades, es para todas las personas. El principio de legalidad consiste en que siempre debo de actuar conforme la ley me lo dicta. Y eso es muy importante para mantener el orden social. Es por eso que la responsabilidad civil tiene tanta importancia en el derecho civil. La existencia de un sistema de responsabilidad bien definido promueve una cultura de respeto y cumplimiento de las leyes, contribuyendo así a una convivencia más armoniosa y segura. Si queremos tener una mejor sociedad, tenemos que cumplir con las leyes. Y en caso de incumplimiento, la responsabilidad civil como, como un como una figura jurídica va a garantizar que las personas que han sido afectadas puedan ser reparadas, resarcidas en los daños que sufrieron. Bueno, por hoy es todo. Les agradezco mucho. Yo soy Eduardo Hernández Valenzuela y estoy listo para cualquier pregunta que quieran hacer. Bien, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos.
Gracias, Lick. Lick, yo tengo una pregunta. A ver, ¿Qué pasa ahorita que hablamos de la responsabilidad pues civil? Entonces nosotros sabemos que hay muchas situaciones donde pues no hay la voluntad, ¿no? De que exista tener una controversia con alguien, ¿no? En relación a un problema de la vida cotidiana. Hay casos donde se puede exentar eso pues, por el simple hecho de que no son sucesos que uno hubiera querido que pasaran. sí, claro, claro, hay excluyentes de responsabilidad. El caso fortuito, la fuerza mayor, la legítima defensa, pueden Ujú. ser causas en el cual el incumplimiento o la acción de una persona está justificada y entonces no tendría necesariamente que cubrir los daños y los perjuicios. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, una persona entra de manera furtiva a mi casa a robar por la noche. Yo estoy protegiendo a mi familia, estoy con mi familia, tengo que proteger mis bienes. Entonces, lo sorprendo, lo golpeo, lo lastimo y lo mando al hospital. Estoy obligado a la reparación del daño que le causé, el daño físico y pagarle hospital y medicamentos y todo eso. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque se actuó en legítima defensa. En el caso fortuito, en la fuerza mayor también, y en muchas ocasiones, sobre todo en los contratos, se establece el caso fortuito y la fuerza mayor como un excluyente de responsabilidad. Bien, ahora sí, jóvenes, muchísimas gracias. Gracias, Lick.